Estás escuchando Ciudades Invisibles. Y hoy volvemos a un espacio que estaba en la red de la radio, pero se transformó, porque todo se transforma. Y Andrea Camarano se vino para Ciudades Invisibles con Regenerades. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Andrea, tenemos un nuevo espacio transformado absolutamente ahora en Ciudades Invisibles. Contanos un poco. Sí, bueno, gracias Fer, gracias Diego, gracias Fede. La verdad que recontenta primero de estar acá y volver con este espacio, un espacio comunicativo educativo, un espacio de género y derechos humanos que tenemos con la socióloga y educadora Jimena García, también Natalia Cabero, comunicadora, dando una mano en redes sociales. Estamos ampliando el espacio justamente para seguir regenerándonos y hablando sobre género y derechos humanos, los temas que nos movilizan, y uno de ellos, por supuesto, es este hermoso 8M que vivimos ayer, y por eso vamos a estar conversando en estos próximos minutos con Rita Uriarte y con Valeria Cayano de la Intersocial Feminista, porque justamente es uno de los temas que nos regeneran en este espacio. Bueno, te damos la bienvenida a Ciudades Invisibles, a esta primera columna de Regenerades. La verdad que encantados con Diego de tenerte por acá. Yo también, muy, pero muy contenta. Y de paso, paso el chivo de que nos sigan en YouTube, Regenerades, y también en Instagram. Y bueno, por supuesto en el YouTube de Ciudades Invisibles, que está como loco ese YouTube. Está bárbaro, estamos subiendo todos los días las notas. La verdad que están teniendo bastantes visualizaciones. Diego Varela puede dar fe de eso, aunque ahora está afuera del estudio porque las mujeres copamos acá. Exactamente, lo echamos momentáneamente, pero bueno, esto es un espacio que teníamos que hacerlo nosotras, y como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar sobre lo que nos dejó el 8M, porque los feminismos nos movilizamos. Ayer nos encontramos en las calles, en diferentes espacios, para denunciar las desigualdades estructurales, las violencias patriarcales y la precarización de la vida que sufrimos las mujeres y disidencias. Muy buenos días, Rita Uriarte y Valeria Cayano. Un gusto conversar con ustedes. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, primero, ¿cómo vivieron el 8M? ¿Cómo vivieron las marchas, las movilizaciones, todas estas jornadas tan violetas y tan importantes para nosotras? Bueno, yo realmente como mujer afro lo viví muy emocionada. Ese día creo que hubo una gran diferencia con otros días, porque fue algo muy libre, muy enriquecedor. Y lo que estoy viendo, que cada vez más la juventud, yo como persona mayor, está empoderándose de este tema, y eso es lo que vi, esa multitud de mujeres. Fue un espacio muy sonoro, muy tranquilo, y eso es lo más importante, que cada uno lo vivió y se emocionó, y eso para mí vale mucho. Como mujer afro, hubo también otros encuentros, y bueno, fue libre, y eso no significa que estemos diversas, pero no dispersas. Exacto. Valeria. Sí, creo que bueno, un poco en todas estas cosas que plantea Rita, ¿no? En relación a las múltiples diversidades, las múltiples expresiones, todas feministas. Y creo que es bien importante algo que pasó ayer, por lo que fue como la previa de los días anteriores, sí. Y es que fue un día violeta, y que demostró para quienes tenían algún miedo o alguna suspicacia de que la agenda de los feminismos en Uruguay y la madurez del movimiento feminista en Uruguay no puede ser cooptada por ningún otro tipo de agenda, sino que tiene su agenda propia y es bien consciente de cuáles son las reivindicaciones que nos unen los 8 de marzo. Exacto, eso es bien importante. El violeta que pregonó en el día de ayer en todos los espacios, y también hablando de el lema de la Intersocial Feminista, juntas en todos los espacios contra todas las opresiones. ¿Por qué la consigna? ¿Cómo fue la propuesta? Bueno, la Intersocial Feminista es un espacio bien diverso, es una articulación de una treintena de organizaciones y grupos, y bueno, tenemos
compañeras que militan feminismo desde diferentes lugares y que reivindican diferentes condiciones de opresión, ¿no? Desde las compañeras que integran los colectivos afro a las compañeras que integran la central sindical o las compañeras que integran la Coordinadora Nacional de Asentamientos. Y vaya que si desde el espacio de la intersocial hemos reivindicado las múltiples opresiones que algunas de nuestras, que todas tenemos, pero que algunas de nuestras compañeras se ven absolutamente interseccionadas, sí, o múltiplemente oprimidas por las identidades que habitan o por los lugares en las ciudades en las que les toca vivir. Dale, Fer. La semana pasada teníamos a Karina Ceballos acá en el estudio y nos hablaba de lo importante de crear comunidad en los barrios y de generar esa red de mujeres fuerte en los barrios. Sí, nosotras ayer con algunas compañeras nos fuimos al espacio que se generó en Casaballe. Sí. Y es bien interesante, habíamos ido el año pasado, porque si bien es un espacio, el de la marcha de Casaballe, que no lo organiza la intersocial ni nada por el estilo, sino que surge desde como una expresión local, ante sí la convocatoria el año pasado de que había que descentralizar la movilización, pero en ningún escenario dejar de hacerla, claro, por la pandemia, y bueno, percibimos que habían muchísimas más mujeres del barrio ayer en esa marcha de lo que había sido su edición el año pasado. Y eso, bueno, nos tocó con las compañeras que fuimos reencontrarnos con algunas de las mujeres de las ollas populares, de la red de ollas populares que funciona en Casaballe, y ellas mismas nos decían, por suerte nos llegó, nos enteramos, algunas se las habían mandado compañeras de la intersocial la convocatoria, y nos decían, el año pasado no habíamos venido, pero ahora vamos a venir siempre. Bien. Y esas son las cosas que este tipo de espacios, ¿no? En donde confluyen, en donde se da el encuentro, es bien significativo y son esta marca, de alguna manera, de la que todas estamos convencidas de que hay puntos de no retorno. Exacto. Eso es bien importante, la descentralización, sí, porque siempre pensamos, bueno, la marcha central, también las marchas que se realizaron en el interior del país, en los barrios, el unirnos, sí, y estar juntas, claro, en todos los espacios. Yo creo que lo que más influyó, la información, la comunicación, en los numerosos Zoom que hicimos. Claro. Yo creo que eso fue fundamental. Por eso todo esto llegó al interior a esas mujeres, y creo que es muy importante, porque por ejemplo en Rivera y en Artigas, que la mayoría son afro-uruguayos, se movilizó, y eso es muy importante. La comunicación, la información, porque a veces no llegan muchas cosas. Claro. Y como que dice, la gente se puso la camiseta. Bien. Bueno, este 8M particularmente se lanzó una alerta sobre las violencias y discriminaciones que se han agudizado en los últimos tiempos. La primera parte de la proclama de la intersocial hace referencia a eso. Ayer en las calles, los carteles, sí, de Yo te creo hermana, de, bueno, un montón de expresiones de las mujeres y disidencias que hacían referencia a esto. ¿Cómo lo vivieron y qué reflexión acerca de esto? Bien, ahí nosotras lanzamos esa alerta porque es una situación en la que venimos desde hace algún tiempo, o sea, no es una novedad. Los mecanismos institucionales que se han dado como para erradicar la violencia, para combatirla, para asegurarnos algunas condiciones de vida mejor a las mujeres en ese plano, no se terminan de efectivizar, porque desde que fue sancionada la ley en el año 2018, reglamentada en el año 2018, no ha contado con los recursos suficientes para ser instrumentada, y a su vez no se terminan de instrumentalizar algunas reestructuras adentro de la administración pública
que puedan establecer directrices claras en lo que hace al diseño de las políticas públicas en materia de educación, de salud, de vivienda, de cómo no contribuimos o cómo tenemos acciones afirmativas que tiendan a revertir la situación de discriminación y violencia que nos atraviesa a las mujeres. Y bueno, y desde ese plano, no es solo fortalecer y tener un sistema de respuesta adecuado a las situaciones más complejas o a las situaciones de la violencia basada en género en el ámbito doméstico, que de alguna forma es la tasa de violencia con mayor prevalencia en el país, sino que hayan acciones y políticas públicas tendientes a mitigar y erradicar todas las formas de violencia. Y para eso se necesita una administración pública que combata la cultura machista y que de alguna forma establezca directrices claras de cuál es la sociedad de igualdad que queremos construir. En las últimas semanas previas a la marcha se dan una serie de situaciones que expresan la mayor crueldad de la violencia hacia nosotras y nuestros cuerpos, y también este aumento sostenido de casos de violencia y abuso hacia las infancias, las adolescencias, que es otro tema que es muy significativo y que ha tenido un crecimiento exponencial, quizás en términos de que se puede visibilizar, pero creemos que hay como una respuesta muy cruel de la sociedad hacia los cuerpos de las mujeres, las infancias, las adolescencias y también las disidencias. Rita. Sí, por lo que yo veo que no alcanza lo que se está haciendo. Por ejemplo, con respecto a, vuelvo siempre a las mujeres afro, la ley 19.122, acciones afirmativas para reparar y dar justicia al colectivo afro-uruguayo, no se cumple en su totalidad. Entonces ahí estamos, las mujeres y todo el colectivo, tratando de que haya ese movimiento, que se corte esa brecha de desigualdad que hay, se tiene que achicar, porque es imponente todas las cosas que han pasado. Tenemos el caso de la discriminación, está latente. Hay mucha gente que dice que no, en Uruguay no hay racismo. Hay racismo. Está el racismo de costumbre. Ese racismo que te aparta por tu rasgo físico, por el pelo, y bueno, todo eso se sigue. Está solapado para mí. Uno lo vivió en la escuela, lo vivió en el liceo, pero también faltan las herramientas para darle a muchos de esos colectivos, más que nada en el interior, las herramientas para poder no sentirse disminuido, sino que sin contestar en forma violenta, pero saber cómo salir adelante. Y acá incluye mucho la educación y la parte económica. Exacto. La parte económica es fundamental. En este sentido, en la proclama de la Intersocial expresan varias exigencias y reivindicaciones que se refieren a la incorporación a la currícula educativa de educación en igualdad de género. Para que quede bien claro a qué nos referimos con educación en igualdad de género. Para que quienes nos estén escuchando también puedan entenderlo, porque, bueno, siempre sabemos que después del otro lado hay algunos malos entendidos también. La educación en igualdad de género implica construir espacios de reflexión dentro del sistema educativo libres de estereotipos, ¿no? En donde algunos de los mandatos, o sea, donde los mandatos y los roles estereotipados de género, esto, ¿no? De que las mujeres servimos más para cuidar, para limpiar, para quedarnos más en la casa, el amor es una condición inherente a nuestra sensibilidad de mujer. Esas son dimensiones aprendidas. Entonces, en la medida en que partimos de la base, ¿no? de que el género es una categoría construida y construida culturalmente, poder introducir estos elementos de reflexión, poder comprender que tenemos que relacionarnos en una condición de igualdad y no de dominación, ¿no? Que de alguna forma es lo que cuestionamos centralmente de la cultura patriarcal y machista, en donde las relaciones de dominación, de poder,
presentan graves desequilibrios entre unas personas y otras, lo que nos planteamos cuando decimos hay que generar transformaciones en el sistema educativo van por ahí, van por poder desnaturalizar algunas prácticas que sostenemos cotidianamente, socialmente, y que los gurises y las gurisas en Uruguay logran hacer hoy otros espacios de síntesis, pero no tenemos que esperar a que eso suceda naturalmente, ¿no? Y en un devenir de bueno, como nosotras nos vamos deconstruyendo, como quizás algunos varones buscan ejercer su paternidad desde una perspectiva de la corresponsabilidad y logran cuestionarse algunos elementos de cómo han venido construyendo esa masculinidad, que esos cambios se den. Si esperamos a eso, también venimos tarde, porque el recrudecimiento de algunos fenómenos de violencia tienen que ver con las conductas tan estereotipadas en algunos sectores de la sociedad y la justificación que en algunos sectores sucede de la maté porque era mía, ¿no? Sí. Entonces, con eso también coexistimos. Y eso es un riesgo muy importante porque a nosotras se nos va la vida con eso. Sí, Rita. Yo creo que más que nada la equidad es fundamental, porque a veces yo me pongo a pensar que en la casa es como una cadena, esa madre es que con su hijo que lo atiende, que le da esto, que le da todo, y entonces el hijo ve que la madre está para él, para servirle, para darle todo, entonces se sigue esa costumbre. Yo lo viví con mi suegra, que es divina, pero ahora me pongo recuerdo que le daba ya grande la leche en la cama. Entonces no puede ser, es decir, pero yo veo que esto está cambiando porque ahora el hombre cambia los pañales. A mí no me pasó eso. Hacíamos todo. Y eso que yo trabajaba también. Es decir, lo pongo como ejemplo de sí, pero es bien importante ese ejemplo que estás dando. Pero que creo que viene de ahí y eso tiene que erradicarse y también en la escuela, como creo que vos te referiste a algo, la maestra tiene que estar capacitada para que esas cosas no sucedan, todo esa violencia, esa discriminación también del gordo, del flaco, porque se da, yo lo viví dando clase en la escuela y por mí misma yo trataba de entender que esto es así, y para mí es fundamental, por eso está la guía sobre afrodescendientes para las escuelas, pero yo no sé si se aplica o no hay una fiscalización para ver si sucede, y eso es fundamental, porque así como me sucedió en un liceo que me dijo una profesora de ciencias sociales, Rita, ¿podés hablar qué hacen los afro-uruguayos, cómo están los afro-uruguayos acá? No saben. Y entonces es importantísimo. Hay compañeras que en años anteriores iban a dar clase de explicar la cultura nuestra historia, porque muchos no la saben. Exacto. Y hay que ver que hace siglos nos trajeron a la fuerza y se perdió costumbre, historia social, la historia política. Y eso es muy crudo. Y a veces hay gente que no lo entiende. Por eso, usted siempre dice que los discriminan. Claro que nos discriminan. Y los que hemos llegado a un nivel terciario fue también a veces porque los padres nos inculcaron, pero no todo el mundo tiene eso. Y ahí tenemos que insistir. Por eso hay que seguir. Se ha avanzado, ¿no? Pero la brecha todavía sigue. Exacto, la lucha continúa. Nos estamos ya quedando sin tiempo, daría para seguir conversando un montón, pero me gustaría hacerles una pregunta más sobre las principales reivindicaciones también que aparecen en la proclama, que se hace énfasis a la precarización de la vida y a la desigualdad estructural, que también es importante ponerlo sobre la mesa y específicamente a qué hacemos referencia. Bueno, ahí, por un lado, estamos haciendo referencia a lo que es la
la autonomía como una condición esencial para poder vivir de forma plena, y tiene que ver, engloba las dimensiones de la autonomía económica, engloba dimensiones que tienen que ver con la generación y las posibilidades de sostener la vida de forma adecuada, no solo tener ingresos, sino también tener unas condiciones salariales y laborales acordes, vinculadas a que no haya brecha salarial en términos de ingresos, pero que también hayan condiciones en donde podamos participar efectivamente del mercado de trabajo en igualdad de condiciones, o sea, que tengamos una tasa de empleo, una tasa de actividad adecuada, que podamos acceder al sistema de cuidados, que podamos establecer, que el Estado nos garantice algunas condiciones para poder sostener las tareas reproductivas, no solo las productivas, sino las reproductivas, y todas aquellas condiciones de realización que las mujeres querramos proyectar para nuestras vidas, en condiciones de igualdad, ¿no? En condiciones de que lo podamos hacer y no nos quedemos presas de estos otros mandatos, ¿no? De, bueno, frente a la posibilidad de la crianza de los hijos y la participación en el mercado de trabajo, quien rezague su carrera o sus posibilidades de participación sean esencialmente las mujeres, pero también que accedamos a puestos de trabajo de buena calidad, en términos de lo que son las condiciones de trabajo y las condiciones salariales, y no estemos destinadas a aquellos sectores más precarizados y con más baja remuneración dentro del mercado de trabajo. Rita. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Ya Valeria ya dijo todo. Lo único que yo deseo, que un Uruguay mejor, un Uruguay con oportunidades para todas las personas que se sienten mal porque no pueden llegar a realizar sus sueños. Y más que nada pienso en los adultos mayores, en esas casas que están, en esas residencias. Se ha visto mucha injusticia y eso tiene que terminar. Una fiscalización importantísima, y se ha hablado, pero no se ha llegado de todo, porque yo lo he visto por otras compañeras, con las madres, y más que nada es la mujer la que está más por debajo de llegar a una oportunidad de tener una vida digna y terminar bien esa vida. Bien. Y bueno, y esperemos, la esperanza nunca se pierde. No, para eso se lucha. Para eso se lucha. Para eso se lucha. Para eso se lucha. Rita Uriarte, Valeria Cayano, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto ha sido conversar con ustedes. Un gusto volver a Radio Fénix, a la radio cooperativa, y me reencuentro el miércoles 23 en este espacio. Porque... Ay, qué maravilloso que tengas con todos los días. Ah, sí, viste, es lo que tiene. Yo nunca sé ni qué fecha es hoy. Sé que hoy es 9 porque ayer fue 8. Porque se fue 8. Bueno, pero te va a gustar el tema que vamos a estar conversando el A ver, 23. contame. Vamos a hablar con Jimena García sobre por qué votamos sí. Porque Me realmente parece perfecto. esto es un espacio que habla de derechos humanos, y de esta manera vamos a explicar el por qué votamos sí. Y además a las mujeres cómo nos revienta la Luque. También vamos a estar hablando de eso. Porque nos da por todos lados. Muchísimas gracias a Valeria, a Rita, a Andrea por estar en este espacio. Estás escuchando Ciudades Invisibles.